Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo una semana más. En este caso, la que ha ido del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024. Porque todas las semanas aparecen en la prensa noticias que nos demuestran con hechos los intereses nocivos que están en marcha que contra nosotros. Entonces, en este canal no vamos a dejar de exponerlos y de denunciarlos, pero también de combatirlos, porque al final la única manera de combatir todo aquello que va contra nosotros desde diferentes ámbitos es conocer cuáles son esos intereses o esas fuerzas. Eh, y aparte de ello, también haremos otros vídeos alternativos a los de las noticias para dar eh, iniciativas o propuestas de acción, ya sea individuales o colectivas, para poder hacer frente a todo esto. Entonces, sin más, vamos a pasar a la primera noticia de esta semana, eh, que dice Claudia Sheinbaum, la presidenta de México actual, insiste en pedir una disculpa pública a España porque engrandece a los pueblos y a los gobiernos. Claro, esto no es casualidad, porque ha sido el día 12 o va a ser el día 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, ¿no? Donde se celebra la llegada de los españoles al continente americano y todo lo que ha sucedido allí, que es muy importante, todo el imperio y demás. Vale, entonces, ¿por qué dice esta presidenta que tenemos que pedir perdón, los españoles? ¿Vale? Pues porque esto engrandece a los gobiernos y dice que eh, el rey debería disculparse por los agravios cometidos durante la conquista, ¿vale? Y atrocidades cometidas durante la conquista española. Vale. eh, A ver, yo debo reconocer que no conozco en profundidad la historia de la conquista, de cuando llegaron los españoles a América y los comienzos del Imperio Español. Sin embargo, sí que tengo claras algunas cosas. Eh, para empezar, tengo claro que España no fue a América para exterminar a los pueblos nativos, ¿no? Eh, Hubo muchas muertes y descensos de población. Esto sí que está documentado porque los nativos no estaban inmunizados contra enfermedades como la viruela, el sarampión y otras que nunca habían padecido. Su sistema inmune no estaba preparado. Entonces, esto fue, según los historiadores que lo han estudiado, fue la principal causa de fallecimientos entre los nativos. Pero es que esto ha pasado en muchos otros pueblos, incluso pasó en Europa. De hecho, poco antes de todo esto, en el siglo XIV, la peste negra aniquiló a un tercio de toda la población europea. Uno de cada tres murió. Entonces, esto es algo que ha sido muy común en la historia y ha pasado en todos los continentes. Em, en nuestro caso ocurrió porque nunca habíamos estado expuestos a la bacteria de la peste. A su vez, nosotros, los europeos, adquirimos de América otras enfermedades, como la sífilis, que nunca había estado presente en Europa y causó también muchísimas muertes. Vale. Además, esto de pedir perdón por el tema de las conquistas es un bucle que podría dar lugar a una avalancha de perdones, porque la, cuando los españoles fueron a América, eh, acabábamos justo entonces de terminar de expulsar
o conquistar los territorios que a su vez nos habían conquistado a nosotros los musulmanes. Entonces, ¿deberían pedir perdón los musulmanes por conquistar España? Yo todavía lo estoy esperando. Y sin embargo, no es algo que me parezca importante. La historia ocurrió como ocurrió. Y también, antes de los musulmanes, España fue invadida por los romanos, por bueno, la República y luego el Imperio Romano. ¿Acaso debería pedir perdón Roma o quien sea por aquello? Es absurdo. Porque nosotros éramos celtas, pueblos celtas e íberos, que fuimos conquistados y no aniquilados, pero sí se nos modificó. Esa conquista nos modificó. Cada uno lo puede interpretar para bien o para mal. Todas las conquistas tienen aspectos buenos y aspectos malos, como todo en la historia, ¿no? ¿Deberían pedir perdón los aztecas por construir el imperio azteca y humillar o someter a muchas tribus que vivían de una manera más libre? Por otro lado, las tribus oprimidas por los aztecas que ayudaron a los españoles a conquistar el imperio azteca, ¿deberían de pedir perdón también esos indígenas? Todo esto no tiene sentido. La historia ha ocurrido así y además, si nos ponemos a comparar la conquista de los españoles y el imperio español con otros casos, como por ejemplo los Estados Unidos, es que en los Estados Unidos ahí sí fueron a exterminar. O sea, directamente no queda nadie a quien pedir perdón. Y los pueblos sudamericanos y centroamericanos eh, han tenido su, su guerra de independencia en el siglo XIX que hizo que ya pasaran de ser el imperio a a tener su propia soberanía, al margen de que luego les haya ido mejor o peor. Sin embargo, mm, Estados Unidos tuvo su guerra de independencia, sí, pero fue de las colonias contra los británicos. Nunca fue de los indígenas norteamericanos, de Canadá, de lo que ahora es Estados Unidos, contra las 13 colonias. Nunca, eso nunca se pudo producir, porque fue un exterminio total. Entonces, quizás estos países deberían de estar agradecidos y dar las gracias a ellos de no haber sido conquistados por el Imperio Británico o por los ingleses o Estados Unidos. En fin, hay muchos intereses de denigrar España, de hundir España. ¿Y qué pasa con las otras potencias? Parece que España sea la peor de todas, ¿no? Parece que las potencias que no interesa que sean fuertes o cuya historia no conviene mucho ensalzar son mucho más denigradas que otros países que han hecho cosas mucho peores. Bueno, eh, la siguiente noticia dice, ¿es eficaz la vacuna contra la viruela del mono? Un nuevo estudio cuestiona su eficacia a largo plazo, ¿vale? Entonces dice que, bueno, que han investigado en Harvard, Facultad de Medicina, que los anticuerpos contra esta enfermedad disminuían entre 6 y 12 meses después de la inyección, ¿no? Vale, entonces, eh, no sé si es que no, ¿por qué no explican que las vacunas, eh, cuando introducen el antígeno en la sangre, producen una subida de anticuerpos, pero después los anticuerpos descienden al no estar en contacto con el antígeno, pero permanecen lo que se llaman las células de memoria, que pueden ser células B o células T, las cuales, en caso de volver a estar en contacto con ese patógeno, producirán
muchos anticuerpos. Entonces, la caída de anticuerpos es normal. Entonces, claro, yo no sé si esto lo dicen como una técnica para introducir más vacunas y ganar más dinero, porque lo normal es que una inmunización de una vacuna dure décadas. Las células de memoria duran décadas. Todo esto que pasó con la vacuna del COVID, que se necesitaban dosis de refuerzo continuamente, o lo que sucede ahora con lo de la viruela del mono no es normal en una vacuna. Eh, Me da la impresión de que todo esto de las vacunas de refuerzo cada X meses es o bien que están haciendo vacunas ineficaces a propósito o que lo hacen para ganar más dinero o ambas cosas. En fin, no sé qué pensaréis. Bueno, la siguiente noticia es, la verdad, muy preocupante porque dice, más del 75% de los niños europeos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla, ¿vale? Entonces, han evaluado la cantidad de horas de ejercicio que hacen los jóvenes europeos a la semana, las horas de sueño, así como el tiempo que pasan frente a una pantalla, ¿no? Y solamente un 25% de los europeos, de los niños europeos, cumplen con unos requisitos saludables, ¿no? Y en Estados Unidos y en Sudamérica es aún menos, creo que era un 17%, ¿vale? Entonces, eh, esto lo que supone es un llamamiento, o debería suponer, es un llamamiento muy fuerte a la responsabilidad de los padres, ¿no? Los padres deben de ser responsables de prevenir y evitar esto y favorecer que sus hijos hagan ejercicio físico, ¿vale? Em, es muy importante que se evite la influencia de las grandes empresas tecnológicas em, y del entretenimiento, como son los videojuegos, que cada vez son más absorbentes y que someten a un bombardeo sensorial al cerebro, a ese cerebro que se está construyendo y desarrollando. Empresas como las redes antisociales que yo llamo, ¿no? Como TikTok, Instagram, Facebook, todas las que ya conocéis, así como estas empresas como Amazon Prime, Netflix, HBO, bueno, todas estas que ahora tenemos disponibles, eh, considero que es muy importante que los niños no reciban esa influencia y que los padres pongan un freno total o casi total a todo esto. Porque todo esto está diseñado a propósito para absorber el cerebro de los jóvenes y también de los adultos, por supuesto, y generar un enganche adictivo, porque el cerebro necesita momentos de introspección, de pausa, de reflexión, em, que todos estos medios digitales eliminan. Además, es muy importante que se fomente en la infancia el ejercicio físico, así como la conexión y contacto con otros jóvenes, que cada vez se está perdiendo más la comunicación, las relaciones, el contacto. eh, Todo esto cada vez se está perdiendo. Y después veremos una noticia muy importante que está muy relacionada con esto. Pero bueno, no os preocupéis porque en otra noticia encontramos una solución, ¿vale? Bueno, apago ironía. Eh, eh, la noticia dice, diseñan un nuevo fármaco que imita todos los beneficios del ejercicio físico.
¿vale? Entonces, dice que han inventado pues un fármaco que estimula el metabolismo y favorece el aumento muscular y la pérdida de peso en ratones, aunque pasarán años antes de que pasen a la fase de experimentarlo en humanos, ¿no? ¿Vale? Entonces, se ve que lo han investigado en la Universidad de Florida, ¿vale? Y que dice, hacer ejercicio con regularidad tiene un impacto muy bueno en la salud, beneficios para personas con afecciones cardiovasculares, diabetes, cáncer, etcétera, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que el 25% de los adultos y el 80% de los adolescentes no cumplen estas recomendaciones. Entonces, bueno, dice, con el fin de cosechar los frutos de la actividad física, los científicos llevan años buscando formas de replicar, aunque solo sea una fracción de estos beneficios para la salud, y parece que lo han conseguido, ¿vale? Entonces, ya está, en vez de fomentar eh, el ejercicio físico o buscar las causas por las que tanta gente no lo hace y tratar de cambiarlas, bueno, pues están investigando fármacos que químicamente imiten esos beneficios, ¿no? En fin. Bueno, este fármaco se llama SLU-PP332 y uno de los, digamos, jefes de la investigación se llama Thomas Burris, ¿vale? Entonces, algo relevante en esta persona, Thomas P. Burris, es que ha trabajado 10 años en empresas farmacéuticas como Johnson Johnson y Eli Lilly and Company, ¿vale? Para quien le pueda parecer ese dato curioso. Bien, entonces, a ver, fármacos como estos, siempre y cuando no causen esos graves efectos secundarios a los que siempre nos exponemos con los fármacos, se puede entender quizás en casos de patologías muy concretas, alteraciones del metabolismo, eh, obesidad extrema, casos así, pero desde luego no puede ser, no puede suplantar el ejercicio físico como están planteando en esta noticia. Eso es más que evidente. Bueno, la siguiente noticia me gustaría que la analizásemos en profundidad porque no tiene ningún desperdicio y es muy relevante. Aparece en Euronews y dice, ¿a qué se debe la falta de bienestar en los jóvenes británicos? ¿Son los más infelices de Europa? No, no lo pregunta, lo afirma. Son los más infelices de Europa, ¿vale? Entonces, si recordáis, en este canal hemos hablado también acerca de los disturbios y problemas que ocurrieron en Reino Unido y están ocurriendo en contra del Islam y de la inmigración masiva, ¿vale? Hubo problemas y continúa habiendo muy fuertes porque el país se está islamizando y está habiendo una inmigración muy fuerte, mucha violencia, muchos asesinatos, crímenes y demás, ¿no? Bien, entonces, eh, si seguimos leyendo la noticia, vamos a ver que precisamente estamos acogiendo a quizás no seguro, demasiadas personas, ¿vale? En base a su pobreza o a que son refugiados, pero si os fijáis, lo cual es falso en la mayoría de los casos, sin embargo, esta noticia revela que en la propia Europa los niños y las familias afrontan muchas dificultades. Hay mucha pobreza aquí en Europa y en países como Reino Unido, que se consideran países ricos, que siempre han sido prósperos, ¿no? Y que han tenido uno de los mayores imperios de la historia, ¿no? A lo largo del mundo. Pues fijaros que dice que un 16,6% de los jóvenes europeos están insatisfechos con su vida. Es decir, uno de cada seis, ¿vale? Uno de cada seis jóvenes no están contentos con su vida por diferentes motivos.
¿vale? Dice, Reino Unido registró el nivel más alto de insatisfacción vital, con un 25,2, es decir, uno de cada cuatro. Ojo, ¿vale? Bueno, te pone una gráfica de los países y sus niveles de insatisfacción. España está en un 14,6. Vale. Y a continuación te pregunta, ¿por qué los niños del Reino Unido son los más infelices de Europa? Dice, aunque ningún factor por sí solo puede explicar la baja clasificación general, sugiere su importancia a la hora de impulsar esta situación, ¿vale? Y te analiza, dice que entre los jóvenes favorecidos económicamente y los desfavorecidos, la brecha es muy grande. Es decir, los que muestran mayor insatisfacción vital son los que tienen mayores niveles de pobreza, ¿vale? Dice, el Reino Unido ocupa el cuarto lugar en privación de alimentos, con un 11% de jóvenes de 15 años que se saltan comidas por falta de dinero. También sabemos que la crisis del coste de la vida de Reino Unido está repercutiendo en las oportunidades de los jóvenes para tener tiempo libre y disfrutar de la vida social con amigos o familiares. Muchas familias del Reino Unido declararon tener dificultades para permitirse vacaciones, actividades extraescolares para sus hijos, y en algunos casos incluso celebraciones y ocasiones especiales, ya que el 41%, casi la mitad, afirmó no poder permitirse tales acontecimientos. El 50% de los niños declararon que la falta de dinero, les impedía participar en actividades como socializar o ir de excursión. O sea, para que veamos que la pobreza infantil en Reino Unido es muy, muy elevada, de europeos. Bien, bueno, el coste de la vida les preocupa mucho, ¿vale? Están preocupados por la subida de los precios, que está siendo muy elevada. Aquí en España también está pasando eso. Y también están preocupados por la delincuencia, la seguridad en Internet y problemas medioambientales, ¿no? Y si os fijáis en la gráfica que pone la noticia, la subida de precios es el factor que más preocupa, pero el crimen, si miramos la cantidad de gente que está preocupada a diferentes niveles, preocupa aún más que la subida de precios. El crimen es un factor que está preocupando mucho, muchísimo, a mucho más de la mitad de los británicos, ¿no? Y la crisis de los refugiados está preocupando a un 26% mucho también, ¿vale? Hay gente sin hogar, mucha gente sin hogar, también es muy preocupante. Bien, eh, el artículo revela a continuación otro factor que me ha parecido muy destacable. Dice, las cuestiones relacionadas con la escuela obligatoria, también han desempeñado un papel importante en el descenso de bienestar de los niños del Reino Unido. En 2024, el 14,3% de los jóvenes declararon estar insatisfechos con su experiencia escolar, ¿vale? Esto quiere decir que están insatisfechos con la escuela obligatoria, ¿vale? Y yo me pregunto, si es que en Reino Unido el homeschooling es totalmente legal. Entonces, mm, quizás todas estas familias, o muchas de ellas al menos, podrían plantearse esa opción libremente. Quizás no lo hacen porque esa opción es socialmente muy poco conocida, ¿no? O muy desconocida entre la población. Eh, Porque pienso que sería una opción muy interesante para muchos problemas psicológicos. Bueno, las preocupaciones en torno a la seguridad escolar, el sentido de pertenencia y el acoso escolar, del que el Reino Unido tiene la segunda tasa más alta de Europa, ¿por qué será, no? Son algunos de los problemas clave. Sabemos, por datos comparativos internacionales y por hablar con niños y jóvenes,
que el acoso y las presiones del rendimiento académico juegan en la mente de los niños, ¿vale? La escuela debería de ser una oportunidad para que los jóvenes crearan recuerdos para toda la vida, encontraran su inspiración, hicieran amigos y tuvieran esperanza en el futuro. Desgraciadamente, esto no parece ser el caso de algunos niños, y es crucial que no solo desbloqueemos el potencial de cada niño, sino también su felicidad. Claro, desde hace siglos el sistema escolar se ha atribuido el monopolio de la felicidad humana. Ya desde San José de Calasanz, él mismo lo decía, pero es que esto no es verdad. Escuela no es igual a felicidad. Escuela, tú puedes aprender cosas en la escuela, sí, pero también puedes aprenderlas fuera de la escuela. Es un cambio de mentalidad que debería de potenciarse, y más en Reino Unido que encima tiene la opción legal. Bueno, a continuación, dice, en medio del deterioro de la salud mental de los jóvenes en el Reino Unido, el país también se enfrenta a importantes retos a la hora de proporcionar un apoyo adecuado en materia de salud mental. Más de 270.000 niños siguen a la espera de recibir más ayuda tras una derivación inicial, y los largos tiempos de espera son uno de los principales problemas. Claro, mm, esta sociedad tan bonita, ¿no? Tan capitalista y tan perfecta que hemos creado, pues resulta que está generando problemas de ansiedad, problemas de depresión, insatisfacción vital, vacío, cosas que como no generan dinero o no se materializan en dinero, pues nadie tiene en cuenta. Pero existe la parte anímica y espiritual de los seres humanos. Y el tema de la salud mental es muy preocupante no solo en Reino Unido, sino también en España y otros muchos países del mundo, porque, mm, por un lado, la sociedad, tal como está constituida, genera muchos de estos problemas. El medio ambiente psicológico, cultural, social y medioambiental, todo eso se junta para destruir la mente de la población. Em, y todo eso no se compensa con poder tener un móvil, poder comprarte un coche y poder ir al supermercado X o Z, ¿sabes? Así que, obviamente, se generan esos problemas mentales, psicológicos, pero claro, luego no hay dinero para solucionarlos porque es una industria que no genera dinero. Bueno, además dice, nos contaron que los parques se están cerrando, lo que significa que no tienen ningún lugar donde pasar el rato con sus amigos, que solo pueden buscar apoyo para su salud mental cuando han llegado a un punto de crisis y que sus voces son silenciadas y no se sienten escuchados. ¿Vale? Esto me ha llamado la atención el hecho de que dice que se están cerrando los parques. O sea, les están cerrando los pocos entornos naturales o de aire libre de los que pueden disponer. Es que es increíble, todo esto tiene que ser premeditado. Vale, dice principales causas del deterioro del bienestar en Europa. En el resto de países se observan tendencias similares, no solo en Reino Unido. Según UNICEF, el porcentaje de jóvenes de 15 años que informan de una alta satisfacción con la vida cayó de alrededor de un 74 a un 69 en 2022. O sea, cada vez hay menos satisfacción. Hay 20 millones de niños en la Unión Europea, uno de cada cuatro, en riesgo de pobreza o exclusión social, ¿vale? Lo digo para que lo comparéis con el tema de estar acogiendo a tanta gente de África y de Asia o América, porque allí hay pobreza. Pues aquí también hay pobreza, ¿vale? La pobreza tiene un impacto a largo plazo en los niños. No se trata solo de que un niño viva en la pobreza y que cuando consiga un trabajo salga de ella. Afecta a su cuerpo, a su mente y a sus perspectivas de futuro. Los niños que crecen en la pobreza suelen tener dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, ropa, material escolar, equipamiento deportivo.
y esto limita su participación en actividades normales de la infancia y les aísla socialmente, ¿vale? Muchos de ellos pues recurren a alimentos baratos y menos nutritivos, les empeora su salud física también, a corto y a largo plazo. eh, bien, y bueno, también comenta el tema de que tiene que ver con la noticia anterior, de que los efectos negativos de los medios digitales crean adicción, más aislamiento todavía y reducción en la confianza social, ¿no? Eh, aislamiento de unos con otros. Problemas de ciberacoso, de muchas cosas que están empeorando. Y finalmente, la noticia destaca el desinterés casi total de los gobiernos por establecer una ley que solucione todo esto, porque no escucha a la población, no escucha a las organizaciones civiles que denuncian todo esto y eso denota que los gobiernos no van a favor nuestro, sirven a otros intereses, ¿vale? Y obviamente que la juventud, esto demuestra también que el hecho de que la juventud esté siendo destruida mental, social y psicológicamente, va a favor de los intereses que controlan a los gobiernos, porque si no, los gobiernos estarían haciendo algo. Bueno, cambiando ya de tema, la siguiente noticia dice, ¿por qué las niñas europeas empiezan la pubertad cada vez más pronto? Esta noticia ya la comentamos en otro vídeo, ¿vale? Y bueno, dice que como esta noticia es como que dice que no saben muy bien los motivos y tal. En realidad, bueno, lo atribuyen a la obesidad, pero ellos mismos reconocen que no hay una correlación entre la obesidad y la pubertad más temprana. Y luego barajan el tema de las sustancias químicas, que desde mi punto de vista, evidentemente es la causa, ¿no? Este artículo dice que mm, el asunto no parece muy concluyente, pero claro, ¿en base a qué estudios? Porque hay un montón de estudios, ¿vale? Que relacionan la exposición a una amplia gama de sustancias químicas tóxicas artificiales de la industria, que os voy a enlazar un artículo que incluye algunas de ellas, simplemente, de las más importantes, que se llaman disruptores endocrinos, como el bisfenol A, presente en casi todos los plásticos, solventes y lubricantes como los bifenilos polibrominados y bifenilos policlorados, PCBs, las dioxinas, los plastificantes como los eftalatos, también presentes en todos los plásticos, pesticidas como el clorpirifos, el DDT, el metoxiclor y otros muchos que hay, que obviamente estos pesticidas aumentan cuando consumimos verduras de fuera, de países de fuera de la Unión Europea, donde esos pesticidas no están prohibidos, a los cuales, a esos alimentos, se ven obligados a recurrir las personas con menor nivel económico. Retardantes de llama en materiales manufacturados y agentes farmacéuticos. Por ejemplo, dietilstilbestrol, un estrógeno no esteroideo sintético. También fitoestrógenos menciona aquí y tal. Vale, dice, la gran cantidad de disruptores endocrinos y su habilidad para interaccionar con el sistema endocrino combinado con la tendencia hacia una pubertad más temprana, un inicio, un inicio de la pubertad más temprano, han llevado a muchos investigadores a asociarlos con la pubertad precoz, especialmente dado que tienen actividad estrogénica, ¿vale? Entonces, los que hemos mencionado son los más relevantes. Obviamente, no una sustancia en concreto, sino la combinación de todas ellas, porque estamos expuestos a estas y a muchas otras,
También en este canal hemos hablado y demostrado con datos que las cremas solares son disruptores endocrinos peligrosos para la salud también. Otra fuente más, que aquí no se menciona, hay muchas. Pues todo esto es lo que está causando no solo pubertad precoz, sino muchos otros problemas de salud. Bueno, y la última noticia me ha parecido digna de comentar también, porque dice, transformar medusas en colágeno, usar algo que vemos como basura para obtener un recurso de grandísimo interés. ¿Vale? Entonces, me llaman la atención de esta noticia dos cosas. Primero, que entiendan las medusas, un animal, bueno, que forma parte de los equilibrios de la naturaleza, que lo entiendan como una basura. O sea, la poca conciencia que tiene el investigador o los investigadores que están haciendo este proyecto respecto a la biología y a la naturaleza es que es asombrosa. Los organismos no son basura. Cuestión distinta es que debido a la sobrepesca, debido a que las medusas no tienen depredadores porque nos los hemos cargado nosotros, las medusas se reproduzcan mucho y sin control, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sean un desperdicio, sean basura. Vale, dice, es un proyecto para transformar las medusas del Mediterráneo en colágeno. Así, ¿vale? Entonces dice que hay una serie de medusas que se reproducen mucho y atascan o perjudican las redes de pesca. Ya, pero claro, pero es que la sobrepesca es precisamente la causa de que haya tantas medusas. Entonces quieren convertir las medusas en colágeno para que no atasquen las redes de la pesca y que siga habiendo sobrepesca. Bueno, en fin. Y luego dicen que quieren extraer el colágeno y de este modo usarlo tanto en la medicina como en la estética, ¿no? Bien, el, eh, quería hablaros un poco del colágeno, porque hay una industria muy fuerte, yo lo puedo ver en las farmacias, en todas las farmacias, en todos los herbolarios, que venden colágeno. Colágeno para tomar, oralmente, principalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Que se supone que el colágeno, bueno, el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Si le quitamos el agua a nuestro cuerpo, un 60% del peso es colágeno. Tiene muchas funciones, pero sobre todo funciones de soporte, eh, una función estructural, de mantener las cosas en su sitio, ¿vale? Básicamente, los tendones, el tejido conectivo, los músculos, las capas que rodean los músculos, la piel por debajo, todo lleva colágeno, los huesos, los cartílagos, vale. Los vasos sanguíneos también. ¿Qué sucede? Que el colágeno es una proteína con una estructura concreta. Cuando tomas un suplemento de colágeno, esa proteína pasa a tu estómago y en el ácido del estómago se disuelve a través de unas enzimas y tal, se disuelve en aminoácidos, que luego sí son absorbidos en el intestino, pero ese colágeno ya no es colágeno una vez pasa por el estómago. Entonces, ¿qué efecto puede tener? ¿Realmente está demostrado que el colágeno tiene un beneficio en cuanto al mantenimiento de la piel, la estética, las arrugas o en cuanto a otras cuestiones como la artritis, la artrosis y demás? Yo creo que no. Y además, otra cosa que no se dice, porque claro, no genera tanto dinero, es que para que nosotros formemos, sinteticemos el colágeno, necesitamos la vitamina C. Si lo buscáis, eh, es justamente la vitamina C la que se encarga de sintetizar, o sea, es el complemento necesario para que funcionen las enzimas que sintetizan el colágeno. Con lo cual, ¿por qué no promocionan la vitamina C? Y si promocionan tomarte el colágeno, cuando eso es un fraude, ¿no?
Pues es un fraude que está en todos los herbolarios, en todas las farmacias, al igual que otros fraudes, como en mi opinión es la homeopatía y otros, ¿vale? Entonces, el investigador, que es español, que se llama... Ay, que he perdido el nombre. Bueno, sí, José, el doctor José Tena, ¿vale? Dice que van a extraer el colágeno de las medusas porque es más de mejor calidad que el bovino o porcino. Y dice, lo que yo creo que es más importante de este proyecto es que estamos utilizando algo que nosotros ahora mismo lo vemos como un desperdicio, como una basura, y lo podemos utilizar como un recurso que en investigación biomédica es de grandísimo interés. Bueno, yo no veo las medusas como basura y como un desperdicio, porque mm, tenemos que empezar a analizar la naturaleza como no como algo bueno o malo, sino como un equilibrio, una serie de equilibrios muy complejos y, por supuesto, de desequilibrios. Cuando la naturaleza entra en desequilibrios, se ponen en marcha mecanismos, esos mecanismos que nos parecen tan horribles, como las infecciones, los virus, los parásitos, los hongos, lo que sea, para volver al equilibrio. Es decir, nada de eso que nos parece tan horrendo en la naturaleza es malo, ni bueno, simplemente es un regreso al equilibrio. Y es esa la mentalidad que deberíamos de tener y que deberían de tener, en mi opinión, los científicos y los biólogos. Pero en fin. Y bueno, pues os dejo con todos estos temas y os animo a suscribiros para que podamos llegar a más personas, seguir difundiendo todos estos intereses y entre todos combatirlos. Y nada, pues hasta el próximo vídeo.